Un saludo para todos y bienvenidos a un espacio más de Libre Conciencia. Estamos en el quinto programa de la manifestación por intención coherente y este sería manifestación cuántica 3. Manifestación cuántica 3. Les dejé allí el fractal en grande para que nunca se olviden que somos un fractal de la fuente, y eso es tal vez lo más importante de todo aquí. De la diapositiva en la cual habíamos quedado, que era el descubrimiento de Tom Rosenbaum de que los efectos cuánticos se pueden producir con objetos grandes, macroscópicos. Vamos a ver el tercer párrafo nada más y lo que está en azul abajo, en amarillo y azul, que tiene que ver con la conciencia colectiva y el que somos muchos manifestadores. Pasar de la física teórica a la vida cotidiana no es fácil, no es sencillo. Ni siquiera podemos decir que la física teórica tiene lo que se llama una teoría del todo. Tener una teoría del todo en física teórica significaría que la teoría de la relatividad, o sea, la física de lo macro, la astrofísica, coincide perfectamente con la mecánica cuántica. Y no es así, todavía no tenemos una teoría aceptada por todos que se pueda llamar teoría del todo. Pero el problema está más bien entre lo grande a lo pequeño. Si, por ejemplo, la gravedad cuántica, ahí hay un grave problema. Pero aparentemente de lo pequeño a lo grande no hay tanto, por los experimentos que les conté. Incluso mencioné a Nassim Haramein, que para mí es un grande. No solo lo respeto mucho, sino que lo admiro como físico. Sin embargo, esa afirmación de que no se puede manifestar porque somos muchos y los deseos chocarían uno con otro, lo dijo en público. Así que considero muy válido decir en público que no estoy de acuerdo con esa postura. Y tengo mi fundamentación por la cual no estoy de acuerdo con esa postura. Sin embargo, el amigo Nassim tiene otras afirmaciones de la realidad mundial que son muy importantes. Él es uno de los grandes defensores de la conciencia colectiva. Él es uno de los que dice que el ADN está mejorando, que estamos aprendiendo a utilizar partes que no se utilizaban antes, de tal manera que están saliendo descubrimientos similares entre personas que ni se conocen entre sí, con idiomas totalmente diferentes, con culturas totalmente diferentes, pero que llegan a conclusiones similares, y eso cada vez se va repitiendo más. Nassim Haramein es uno de los que afirma eso, y eso me parece muy bien. En eso tiene razón. Pero el experimento que demostró que existe una conciencia colectiva es un experimento que se hizo en la Universidad de Princeton, la misma universidad de Einstein. Allí un grupo de científicos dirigidos por un tal doctor Nelson, lo que hicieron fue poner en una cantidad de puntos claves del planeta unos dispositivos que transmitían números, creo que están puestos todavía, o sea que transmiten números aleatorios. Todos esos dispositivos lo que hacen en la computadora es dar una gráfica con cierto dibujo, digamos, normal. Ahora bien,
Cuando sucede un acontecimiento que conmueve la opinión mundial, un atentado terrorista, por ejemplo, ese gráfico que va ahí normalmente, lo que hace es dar un salto. El salto más grande que se registró, como ustedes podrán adivinar, porque esto es anterior, fue el 11 de septiembre del 2001. E incluso el gráfico comenzó a subir 6 horas antes de que sucedieran los atentados, o sea que había mucha gente que sí lo sabía. Pero estos experimentos fueron los que demostraron que hay una transferencia de información entre todos los seres humanos de manera directa. Nosotros ya lo sabíamos. Si todos somos uno, obviamente hay una transferencia de información. Pero también dijimos que hay seres humanos que están no comunicados y que hay entidades que están no comunicadas. Pero cada vez hay más entidades que sí están comunicadas. Y cada vez que nosotros pensamos algo, y el pensamiento es energía, concreta, muy rápida, cada juicio que hacemos, cada afirmación que hacemos, tiene un efecto en la conciencia colectiva y en el conjunto de la humanidad. Ustedes con la palabra y con la intención especialmente, porque la palabra sin intención no sirve de nada, con la intención pueden curar, con la intención pueden enfermar, con la intención pueden afectar a la humanidad y con la intención pueden salvar a la humanidad. Aunque no lo crean. Todo eso pueden manifestar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un juicio, cuando uno se expresa sobre algo o sobre alguien. Y es por eso que la física cuántica afirma que el ser humano crea su propia realidad. Está diciendo que la conciencia colectiva del ser humano, de la humanidad, crea la realidad y que cada uno de nosotros también crea su propia realidad. Ahora vamos a ver por qué no tiene nada que ver eso de que seamos muchos. Lo importante es tener en cuenta eso que está en amarillo abajo. Dice, se trata de tomar en cuenta los círculos de conciencia. La conciencia individual sería circunscripta en un círculo pequeño. ¿Por qué circunscrita? Porque no hay dos seres humanos que hayan tenido las mismas experiencias en este universo. Entonces, el conjunto de experiencias que todos hemos tenido nos hace únicos e irrepetibles. Por eso somos conciencias circunscritas. Pero hay un círculo mayor que es el de la conciencia de la humanidad. Y había quedado una pregunta ahí en el aire. ¿La conciencia colectiva retrasa el proceso de manifestación? ¿Lo acelera? Si la conciencia colectiva nos ayuda, como dice allí, a despertar el sentido de unidad, a darnos cuenta de que en el fondo somos todos uno, en el fondo, en el frente y en todos lados, somos uno, y nos habituamos a tener paciencia, porque en esta dimensión, como dijimos, desde la intención hasta la manifestación pasa un tiempo. Entonces, la conciencia colectiva nos va a ayudar, va a acelerar los procesos de manifestación, porque nos va a colocar en la conciencia donde tenemos que estar. Es también una conciencia más amplia que la mía y por lo tanto nos va a ayudar a colocarnos con ese sentido de unidad donde tenemos realmente que colocar. Y ahí hay un signo de admiración que no va, serían signos de interrogación.
Pero ¿podemos manifestar cosas particulares? Claro que sí, podemos manifestar cosas particulares. Por supuesto. Si yo tengo un deseo particular, ¿lo puedo manifestar? Puedo manifestar eso y un poquito más, como dice alguien que aprecio mucho. Ustedes en la semana por allí me mandan algunas preguntas. Les recuerdo que las preguntas yo las contesto en la página web www.libreconciencia, todo junto, .org. Y por supuesto cuando ponen algo en una foto que subimos, algo público, también lo contesto. A veces son preguntas, a veces son afirmaciones, pero todas las contesto porque me parecen importantes y me parecen muy válidas. Es probable que inbox a veces no conteste porque tengo demasiados inbox y no los veo todos, les puedo asegurar. Una aparente contradicción. Digo aparente porque a nosotros nos parece una contradicción por la condición en la cual estamos. Y esto lo puse en parte de esto está en una de las fotos que puse allí. Dice: la dificultad de entender lo simple de manifestar, lo natural de manifestar, se debe a la gran intervención de la raza humana y a las programaciones posteriores. Pero allí le agregué en rojo: programaciones posteriores que las hicimos nosotros mismos cuando manifestamos el sistema. Todas. No hay programación que no hayamos hecho como humanidad nosotros. Nosotros hicimos el sistema, nosotros hicimos las programaciones. Así que, como las hicimos, las podemos suprimir a todas y basta ya de ser víctimas. Basta ya de ser víctimas. Incluso nos ponemos de víctimas cuando decimos: ay, pobre, vinieron de afuera y con un virus intervinieron nuestro ADN y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? No. Pueden haber sido entidades regresivas, pero somos uno con ellos. A ver si nos ponemos de acuerdo de una vez por todas. Somos uno con ellos. El hecho de que estos personajes hayan hecho eso con la humanidad se debe a la falta de comunicación con su propia conciencia primero y con la fuente después. Cortan la comunicación y fabrican esos mundos raros, oscuros, que a veces nos pueden seducir. De hecho, a muchos humanos los han seducido y trabajan para esa otra parte, amantes de la materia, como le digo yo, amantes de la nada, porque la materia no existe. Para ellos lo que les gusta es tener materia, tener para ser. Entonces finalmente yo distingo dos cosas: los que están con los asuntos de la materia, con el sistema, y con los que están con los asuntos de la energía. En otras épocas se llamaban con el espíritu, pero en realidad es la energía e información. Entonces miren una aparente contradicción. Cuando yo digo: somos un holograma pero muy real, parece contradictorio, ¿no? Porque nosotros nos imaginamos un holograma como algo que no se puede tocar, como algo que no lo podemos agarrar, como una luz, como algo ilusorio. Entonces no nos podemos imaginar eso como real, pero no lo podemos imaginar desde la reprogramación. No lo podemos imaginar desde la materia.
porque la materia tiene que ser una cosa aparentemente sólida, y ya demostramos que la materia no es sólida, es aparentemente sólida. Pero ¿qué problema tienen ustedes en entender que un holograma es real si ustedes están en el paradigma de la energía? Y el holograma no es otra cosa que luz, energía e información. O sea, cuando nos ponemos en el paradigma correcto, las cosas se entienden de manera correcta. Otra que una amiga me hizo ver, y que en apariencia también es contradictoria: somos una conciencia experimentando en tercera dimensión. Entonces, ¿somos una conciencia y tenemos que luchar por permanecer en la conciencia? Sí, justamente sí. Es lo que se llama dicotomía inducida. Esto también sucedió en la gran intervención de la raza humana. Junto con la Matrix creamos otra cosa que se llama ego, mente egoica, que no tiene tampoco existencia en sí misma, no tiene ser. Es como un software que está superpuesto allí a nuestra mente. Y es una pequeñísima mentecita que lo único que tiene son miedos, desconfianzas, inseguridades. Es lo que nos provoca los bloqueos, los problemas de la vida. No la podemos suprimir, es necesaria, porque es lo que nos ancla a esta frecuencia, a esta realidad. Despertaríamos todos los días en un lugar distinto, como dice otro teórico de estos, que andan por allí, y es cierto, es lo que nos ancla, es la interfaz con esta realidad. Pero como el ego sabe que no existe, que no tiene ser, tiene miedo de desaparecer, y sabe que va a desaparecer. Y eso lo creamos después de la gran intervención. Les voy a decir algo que les va a sonar duro, pero que es cierto. Primero les voy a repetir algo que ya dije. Nuestra vida es un ir y venir entre la conciencia, el alma si quieren, y el ego. Conciencia, ego. Conciencia, ego. Es un ir y venir. Pero lo que les voy a decir, que va a sonar duro, es que hay muchos seres humanos que ni siquiera han experimentado lo que significa vivir un segundo de sus vidas en la conciencia, en el alma, por culpa del ego. Por haber estado toda su vida en el ego, no han experimentado lo que es estar en la conciencia ni una sola vez en su vida. Y pasan por acá y se van de acá sin haberlo conocido. Ustedes van a decir, es muy exagerado, pero es cierto. Es un extremo, pero es cierto. O sea, ¿qué nos hicieron en la gran intervención? ¿Qué nos hicimos? Porque esos que nos hicieron somos nosotros, son uno con nosotros mismos. ¿Qué hicimos en la gran intervención? Pues nos alienamos, nos convertimos en algo que no somos. ¿Y qué significa alienar? Es igual que enajenar, poner a uno fuera de sí, privarlo de su juicio, quitar o causar la pérdida de la personalidad, de la identidad, de las ideas propias, o de una persona o de un colectivo. Entonces la raza humana se convenció de que existen fuerzas malignas que están separadas en el universo, que nos controlan, y si nos controlan, entonces no podemos hacer nada. Esas son las creencias limitantes, y dentro de las creencias limitantes, una es esta: hay una oscuridad que no me permite hacer o manifestar la luz que yo quiero manifestar. Eso no es cierto en el sentido que, si bien hay personas que están no comunicadas y hay entidades que han fabricado
ilusiones regresivas, esas entidades no pueden tener poder sobre un fractal de la fuente. No pueden. Por supuesto no pueden con la fuente. Y tampoco pueden con un fractal de la fuente. Entonces, son temores que vamos a ir sacando, son creencias limitantes que vamos a ir tirando a medida que avancemos. Y ahora, por fin, les presento el punto cero, por lo menos para que vean el punto cero de la manifestación por intención coherente. ¿Por qué lo llamo punto cero? Bueno, porque viene del campo de punto cero, que es otra manera de decir vacío cuántico. Otra mala manera de decir vacío cuántico. Vacío cuántico ya está mal porque de vacío no tiene nada. Está lleno de energía, está lleno de información, tiene hasta estructura. Ahí sí le pueden preguntar a Nassim Haramein, que es una de las partes que más me gusta de su física, la estructura del vacío. Pero también se le llama campo de punto cero. ¿Por qué? Porque se supone que en el punto cero absoluto de temperatura no se mueven ni los átomos, es decir, no hay energía, no hay vibración. Se supone, teóricamente, no habría oscilación, vibración, energía. ¿Y saben qué? En el espacio, aunque esté el cero absoluto de temperatura, el menos 273.15 grados centígrados, de todos modos hay oscilaciones medibles. De todos modos, pequeñas por supuesto, hay vibraciones medibles. De todos modos hay energía. Famosa energía de punto cero, que es una cantidad porque es un océano infinito, que fue eterno, que nunca tuvo comienzo, que no va a tener fin y que lo abarca todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y campo de punto cero, vacío cuántico y fuente para mí son sinónimos, es buscar eso que es la conciencia absoluta, buscarlo. ¿Cómo lo vamos a buscar? Ese ya sería un tema más, pero tiene mucho que ver con la comunicación. Y si quiero reaprender a manifestar, porque en algún momento de la historia de la raza humana, el ser humano, el protohombre, manifestaba normalmente, debo empezar por allí, por el campo de punto cero, por la conciencia absoluta, y dejar de lado el ego. El ego no sabe lo que quiere. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, y una vez que la consigue va a querer otra distinta, y otra vez que consiguió la cosa distinta ya no le alcanza y va a querer otra, y eso va a ser hasta el infinito para el ego, porque es un pozo sin fondo. Cree que sí sabe lo que quiere, pero no sabe lo que quiere. Entonces vamos a empezar a diferenciar los deseos egoicos de lo que realmente necesitamos, y eso es una cosa que nos va a decir la conciencia. Va a llegar un momento que nosotros desde la conciencia vamos a saber qué tenemos que manifestar, y ese qué claro, preciso, es el punto número 1, pero no me quiero adelantar porque ni siquiera terminamos el punto 0, así que nos veremos en el próximo espacio de Libre Conciencia. Hasta luego.